Buenas noches, amigos del Megáfono. Nos encontramos nuevamente en una edición de este programa y hoy pues tenemos un tema delicado, diría yo, un tema que causó su polémica en su momento y un tema que vamos a decir que levanta chispas, ¿no? Nunca mejor dicho. Vamos a hablar de la subestación eléctrica, de los motivos por los cuales están demandando los empresarios, toda la folla de Castalla, la subestación. Vamos a ver qué problemas son los que realmente hay para que ello no se lleve a cabo. Para ello tenemos hoy la presencia de Soledad Gutiérrez, presidenta de IBIAE, y también a Héctor Torrente, director de la Unión Comercial de Empresarios de la Folla. Es lo mismo, ¿no? Directora de IBIAE, presidenta de IBIAE y director de IBIAE. Muchísimas gracias por estar aquí, por aceptar la invitación del Megáfono. Gracias. Y también tenemos a Maite Jimeno, una colaboradora habitual. Y no tan habitual es tenerla aquí, pero ya sabe que tiene las puertas abiertas para cuando quiera. A Paco Tortosa. Pues nada, recogemos la palabra, Paco. Muy bien. De la subestación eléctrica, como bien he dicho, vamos a hablar y podéis empezar el que queráis. ¿Cuáles son los motivos para que la subestación eléctrica no llegue a la folla de Castalla? Yo, si me permites, sí, por supuesto, porque es una cuestión de higiene mental, creo que sería bueno empezar a pensar en no hablar de este problema en términos de poniendo las palabras de subestación eléctrica. Deberíamos de empezar a hablar de problemas energéticos de la folla, porque a lo mejor depende de una subestación o no. Y sería mejor empezar a hablar de la verdad, que es los problemas energéticos que tiene la folla de suministro de energía eléctrica para la folla, que vienen anunciándose desde hace 10 años prácticamente, 9-10 años más o menos, y ese es el tema, porque lo de la subestación ahora después veremos en qué situación está. Pues usted mismo que ha comenzado, ¿cuál es esa carencia que hay? Bueno, ¿qué tenemos? En fin, yo no sé si querían empezar los nuestros, pero en fin, cuando queráis. No, que vaya, por favor. Esto es una mesa de diálogo, podéis intervenir cuando queráis. Como persona quizá de más edad, pues yo llevo tiempo con este problema, lo conocí al empezar. En mi caso estaba de asesor en el Ayuntamiento de Onil cuando se planteó por primera vez, o por lo menos conocimos nosotros, el problema de carencia energética de la folla. Fuera en los años 2005 2006, que era una época en que parecía que el crecimiento pues no iba a tener prácticamente límites y todo el mundo quería hacer cosas, todos los ayuntamientos querían hacer cosas, los empresarios querían hacer cosas, los urbanizadores querían hacer, y en Onil, por ejemplo, pues se planteó un tema del Valle del Juguete en una finca que queríamos comprar, después que compró una empresa de Alicante, y queríamos hacer un desarrollo un poco industrial especial para atender los problemas de Famosa, para atender el Valle del Juguete que afectaba a toda la comarca, y bueno, en aquel momento pues empezamos a decir, el primer planteamiento, pues pedir, oye, ¿de dónde tenemos que coger la energía? Y Iberdrola fue la primera vez que nos planteó, ojo, que aquí hay un problema serio de déficit de energía, no podemos suministrar mucha más energía. Por la primera vez. Entonces se hizo una especie de llamada, Iberdrola hizo una llamada a todos los ayuntamientos para que cada uno presentara sus propuestas, los proyectos que tenía en mente, las ideas que tenía de futuro, para hacer un cálculo de qué se necesitaba. Entonces yo por mi parte en Onil hice las propuestas de Onil, sé que Antonio Vilaplana era un ingeniero que trabajaba bastante en IBI, aquí en Castalla hizo planteamientos de Castalla y de IBI. TIBI estaba un poco descolgado en aquel momento del tema. Y con aquellos proyectos que presentamos, aquellos proyectos de futuro, pues lo que se hizo fue calcular ese X de energía que hacía falta para el futuro. Y con ese cálculo, pues, ¿qué pasó? Que pues dijeron, hace falta, pues en principio, hacer otra subestación, porque la subestación de IBI está a tope, o sea, no da más de sí, da muy poco más de sí, y hay que hacer otra, hay que buscar sitio, hay que pensar dónde, y hay que hacerla y tal y tal. Bueno, bien, no hay problema. Se empezó a pensar en ese tema. Yo desde Onil intentamos hacer reuniones con todos los alcaldes, y yo recuerdo que estaba Fernando Casado del tema, se hizo una en IBI, que yo fui, de Castalla, del ayuntamiento no vino nadie, de IBI la alcaldesa por lo menos no vino, y se habló, había un ingeniero, estaba Antonio Vilaplana en aquella reunión, y había un ingeniero de Barcelona que nos explicó bastante bien pues todos los entresijos legales, técnicos en todo este tipo de problemas, pero yo que sepan no se han hecho más reuniones, no se hicieron en aquella época más reuniones de índole de los 4 municipios afectados y a primer nivel, o sea, por parte de los alcaldes que yo sepa.
no sé si se hicieron. Yo después me desconecté del mundo municipal cuando acabamos en Onil y ya no sé exactamente cómo siguió el tema. Cuando volvimos aquí a Castalla y entramos en el ayuntamiento y nos tocó gobernar, como sabes tú, como saben los de Castalla, nos tocó gobernar, pues nos planteamos ese tema y yo digo, no, vamos a ver esto cómo está. Y entonces nos enteramos de que en Castalla se había presentado un proyecto de una mega subestación con una red de transporte de alta tensión desde la red de Benejama hasta Petrel. Y bueno, pues hay que hacerlo, si se tiene que hacer, pues se haga cuanto antes. Y empezamos Maite y yo a averiguar en qué situación estaba todo aquello, ¿no? Claro, la primera cuestión que yo vi es que la mega subestación que había planteada no era la subestación que la comarca necesitaba. No, aquello era mucho más grande, aquello respondía a otras necesidades y a otros planteamientos. De hecho, son proyectos promovidos por Red Española, Red Eléctrica Española, que no se ocupa de solventar los problemas comarcales. Red Eléctrica Española se ocupa de explotar la red de transporte de toda España a nivel nacional, de todo lo que se produce en las centrales atómicas, térmicas, de agua y tal, pues explotar la red de transporte. Y eso respondía a otras necesidades, pero sí que es verdad que de esa subestación colgaba la pequeña subestación que nos podía atender a la comarca de La Falla. Y eso es lo último que yo sé. Por otro lado, el problema que se planteó en serio en aquel momento cuando empezamos es que en aquellos primeros años, que yo sí que estaba en Onil, lo que pasó es que Iberdrola cambió de actitud, porque sí que es cierto que ya es importante que esto se entienda, que el problema energético de La Falla es un problema comarcal y es un problema de infraestructura eléctrica comarcal. Es un tema que afecta a todos los pueblos. Un depósito de agua de Castalla es un sistema general de Castalla, pero una subestación es un sistema general comarcal, no es de un pueblo nada más, afecta a todos los pueblos. Y eso urbanísticamente tiene su traducción y tiene su legislación que lo regula y que lo aplica y tal. Entonces, hasta ese momento, que yo recuerde, y tengo años, yo creo que la subestación de Ibi se hizo casi cuando yo nací, y no ha dado, al fin, ha estado abasteciendo la zona hasta ahora. La política, o sea, que seguía Iberdrola es que los señores que necesitaban energía pedían, y Iberdrola les decía, pues de aquí tienes que coger de esta red hasta aquí. Se hacía, se pagaba lo que pedía Iberdrola, pero no se planteó, que yo sepa, ningún problema grave. Pero en ese momento empiezan a plantearse problemas. ¿Por qué? Porque Iberdrola se descuelga con unos convenios, empieza a proponer a los peticionarios unos convenios en los cuales le dicen, muy bien, si usted quiere electricidad, nosotros le daremos electricidad, pero de momento tiene que pagar tanto dinero para la subestación, porque hay que hacer una subestación. Claro, ese tanto dinero es el quid. Yo recuerdo una reunión que hicimos en Alicante, que estaban los alcaldes, los 4 alcaldes, y Javier Bon, que era el representante de Iberdrola en Alicante, nos dijo, entonces el problema es de dinero. Y digo, hombre, por supuesto, si no fuera un problema de dinero estaríamos hablando de fútbol, pero el problema es de dinero. El problema, aparte de energía, pero sabemos que con dinero se compra energía. Pero el problema es de dinero, y el problema es que lo que pedía Iberdrola pues eran unos precios que la gente no estaba dispuesta. Bueno, de hecho nos ha pagado. Yo he llegado a recoger convenios de Onil y Castalla, de Ibi no tengo ninguno, pero de Onil y Castalla sí, y hay peticiones por parte de Iberdrola de alrededor entre 5 y 6 millones de euros. Cuando entonces una subestación de lo que decían los ingenieros que podía, para el servicio nuestro nada más, podía estar entre 1 millón, 1,5 millones. Entonces, claro, eso alarmó a la gente y, bueno, de hecho, que yo sepa, de todas las peticiones que conozco, solo sé uno que ha pagado aquí en Castalla, que es Cubosa, porque era una actuación muy pequeña en el casco urbano, y que lo pagó, pero hay recursos contra ese pago. Hay propietarios afectados que han recurrido contra eso, o sea, que no están conformes. Pagaron porque no tenían más remedio, pero están recurridos. O sea, que hasta ese que pagó no está conforme. Los demás no han pagado. Y no sé si Ibi, creo que alguien en una empresa que quería venir últimamente sí, y tal. Yo me gustaría incidir en lo que está diciendo el señor Tortosa, que la verdad es que ha hecho un recorrido desde que llevamos las reivindicaciones en esta comarca de una nueva subestación de electricidad. Los problemas llegaron antes de los años que está diciendo el señor Tortosa, ¿no? Antes, entre otras razones, yo me enteré de eso, porque la Asociación de Empresarios de Ibi, concretamente la de Ibi, ya antes de esos años ya llegaban quejas y reclamaciones por parte de algunas empresas que se producían muchos microcortes
Eso perjudicaba muchísimo, sobre todo al sector del plástico, perjudicaba muchísimo a las empresas. Pero a partir de ahí, microcortes, se producían microcortes, sí. Antes de que ya se hiciera patente la necesidad y la falta del suministro eléctrico que lógicamente tenemos en la comarca. A partir de esas quejas, desde la Asociación de Empresarios de IBI, empezamos, lógicamente, a hacer pues, nuestras reclamaciones. Claro, para nosotros fue una sorpresa, que es toparte ante una pared muy difícil de escalar, porque, en fin, estas cosas son muy complicadas, porque Iberdrola resulta que, como tal y cual lo estaba explicando el señor Tortosa, que lo ha explicado perfectamente. En tiempos estaba de ministro, me acuerdo perfectamente, el señor Joan Clos, nosotros ya le propusimos, o sea, ya le hicimos esa reivindicación, y además personalmente. La verdad es que en aquel momento, eso creo que fue, Héctor lo recordará mejor que yo, creo que estamos hablando del 2005 o algo así, ¿vale? Ya le hicimos, o el 4, o 2004 o algo así, ya hicimos esa y se la hicimos personalmente. La verdad es que nos dio muy buenas esperanzas, pero la pura realidad es que estamos a punto de entrar en el 2014, que desde aquellas quejas por microcortes hasta ahora la situación cada vez se ha ido empeorando, y que nos estamos encontrando ahora mismo con empresas que prefieren, ¿no?, que han decidido trabajar de noche porque el consumo eléctrico baja, y entonces pues pueden por lo menos trabajar con una continuidad que no les salte y tal. Lo que sí que es una verdadera pena es que con estos años que hemos pasado y ante la situación que tenemos ahora mismo económica, es empresas que están solicitando más suministro eléctrico, quiere decir que es porque están creciendo y porque tienen esa necesidad para poder crecer. Entonces, lo que no se puede hacer, y mucho menos en los tiempos en que estamos viviendo, es coartar de esa manera el crecimiento de las empresas, porque si partimos de la base de que coartamos con esto el crecimiento de las empresas, estamos coartando muchas más cosas. Estamos coartando pues porque no se puedan pues generar nuevos puestos de trabajo, abrir mercados fuera, etcétera, etcétera. Entonces yo, cuando por parte de algunos políticos que tienen muy claro, como si hubieran sido empresarios de toda la vida, cómo tenemos que trabajar y cómo tenemos que actuar los empresarios, es una incongruencia que a la hora de una reivindicación, que por cierto creo que es un derecho que se tiene, es decir, creo que no es un derecho, ¿vale?, que las empresas puedan trabajar, y que para que puedan trabajar tengan obligatoriamente suministro eléctrico. Las cantidades que ha estado hablando el señor Tortosa pues son cantidades desorbitadas. Lo que no puede ser es que nos estamos encontrando con casos que cuestan más el enganche de la luz y de la fuerza que la propia construcción de la planta nueva, de la nueva empresa en la que se va a trabajar. Eso es lo que es injustificable. Cuando tú hablas con los responsables, de Iberdrola, te dicen que eso no es cierto, que eso es tal. Entonces tú hablas directamente con los empresarios, que a fin de cuentas es nuestra labor, hablar directamente con ellos, y estamos hablando de auténticas barbaridades. Yo sé de empresa, a una sola empresa, que se le ha llegado a pedir hasta 800.000 euros de depósito, sí, y luego ya veremos si te damos la luz o no. Sí. Claro, con 800.000 euros, os digo una cosa, se hacen maravillas, se hacen muchas empresas. 30 kilómetros más para allá. Entonces, ¿qué está produciendo? ¿Cuál es realmente el problema, aparte de la falta de suministro eléctrico? Es la huida de empresas fuera. Claro, están coartando el crecimiento de esta comarca, de la comarca entera. Empresas que no tienen más remedio que irse a otros lugares donde evidentemente el enganche del suministro eléctrico no les va a costar ni 500 ni 800.000 euros. Porque vuelvo a repetir, una empresa hoy con esas cantidades os aseguro que puede generar muchos puestos de trabajo. Y esa es la cuestión. Ese es de verdad el problema. Yo mucho me temo que... ¿Qué puede haber detrás de todo esto?
porque realmente yo estoy yendo a las dos partes Iberdrola es un y creo que hay ahí algo más detrás, porque el frenar ese avance empresarial es un monopolio Iberdrola, es algo terrible en estos momentos. Que se come prácticamente al ministerio. Porque esos son los rumores. Los rumores. Es que 800.000 euros una empresa... Además, nosotros, cuando entramos y vimos la situación, y claro, porque había una planificación de que la mega subestación iba a venir en breve. Entonces nosotros, tanto Paco como yo, estuvimos en el Ministerio de Industria, fuimos a Madrid, y en Madrid nos dijeron que sí, pero había un pequeño problemilla. El problema era de que la subestación, la planificación estaba toda aérea, pero llegaba, ¿era 1,5 kilómetros? Sí, kilómetro. No llegaba a 2 kilómetros. Sí, 1 kilómetro. Antes de llegar a lo que era la urbanizable, que era el diseminado de Castalla, tiene que ir subterráneo. Entonces, el subterráneo, ese 1,5 kilómetros, valía el doble que el aéreo. Entonces se paralizó. Al paralizarse, Iberdrola nos propuso a todos los alcaldes, que estuvimos varias reuniones en Iberdrola, porque al final, claro, como responsable de que los terrenos los habíamos cedido Castalla, y yo como responsable en aquel momento, pues nos reunimos todos los alcaldes y dijimos que la fuerza la teníamos que hacer los alcaldes primero, para ver qué pasaba con Iberdrola. Iberdrola no se negó nunca. Nunca se negó a hacernos una subestación acorde, porque sí que estábamos viendo que podía ser que empresas que podrían entrar nuevas, o empresas que les hacía falta el tema de la red eléctrica, pues no podían hacerlo. Él no se negó, pero nos pidieron convenios que no estaban escritos. Que no se podían asumir. Que no se podían asumir, porque es que los empresarios no... A ver, tú a un empresario vas y le dices que sí, que puede montar la empresa, o que necesita 1.000 kilovatios más y le pide 300.000 euros, y eso no se puede tolerar. Entonces le dijimos, ahí automáticamente los alcaldes le dijimos que esto era una barbaridad. Entonces, el día que fuimos al ministerio vimos que Iberdrola y Red Eléctrica tienen mucha más fuerza que lo que es el Ministerio de Industria. Es un monopolio ahí que... Bueno, eso es que a mí no me gusta eso afirmarlo tan rotundamente en público, porque no lo puedo demostrar, pero son cosas que... La cuestión es que, como dice Soledad, es lamentable que empresas se tengan que ir fuera. No, ya no solo que se tengan que ir. O que no se creen. Exactamente. Ahora mismo, que además tenemos... Esta comarca, industrialmente hablando, está perfectamente preparada para acoger cualquier tipo de empresa que quiera venir a instalarse a la comarca. Por una razón muy simple, que no hace falta que la expliquemos porque todos la conocemos. Estamos perfectamente comunicados, tenemos el puerto relativamente cerca, tenemos el ferrocarril muy cerca, tenemos el aeropuerto muy cerca. O sea, estamos en un sitio idóneo para que cualquier empresa pueda venir a instalarse. Tenemos buenos polígonos, lo que queramos pedir. ¿Qué le decimos a esa empresa que quiere instalarse? Sí, venga usted, mire, le vamos a dar los metros de terreno industrial que usted necesite, le vamos a poner todo. Pero mire, nos sentimos muchísimo, pero la luz no se la podemos dar. Lo principal. Entonces, es cuando yo me refiero a que se está coartando mucho el crecimiento. Luego hay otra cosa importantísima. Estamos lógicamente en la situación que estamos, y a lo largo de estos últimos años ha bajado mucho la producción en la comarca. En el momento en que, sí, efectivamente, como algunos indicadores parece que parece ser que empecemos a levantar un poquito la cabeza, ojalá que no se equivoquen, desde luego, en ese momento, y cuando volvamos otra vez a tener los consumos que teníamos en los años anteriores a la entrada de la crisis, ¿qué es lo que va a ocurrir? Aquí en Castalla hay un verdadero problema con el polígono. Sí, en Ibi tenemos auténticos problemas con los suministros. Las cantidades son desorbitantes. A partir de ahí dices, bueno, ¿qué hacemos?
y yo me vais a perdonar, pero mucho me temo, porque desde IBIAE, desde luego, hemos hecho todas las reivindicaciones habidas a por haber. A principios de año, creo que fue, Héctor, recuérdamelo, tuvimos una reunión con 5 diputados y empresarios de empresas importantes de la zona. Cartas a ministerios, ya hemos mandado todas las habidas y por haber. Reivindicaciones en las grandes organizaciones empresariales. Es decir, por nuestra parte, yo creo que por la parte de la UCEF, de la Unión Comarcal de Empresarios, yo creo que hemos hecho todo lo que humanamente hemos podido. Yo me gustaría ser más optimista, pero yo me parece que no hemos entrado, lógicamente, no conseguimos entrar en la última a ver si lo digo, de las últimas inversiones que ha hecho Iberdrola, y mucho me temo que ya veremos si entramos en la siguiente. Yo tengo aquí... ¿Lo tienes? Entonces tú tendrás seguramente información de última hora. Tenemos una carta que pidieron nuestros diputados en el Congreso, y admiro porque efectivamente, como estabas diciendo, la cosa no ha sido mucho más tensa, porque por desgracia la crisis ha enfriado mucho la marcha de la locomotora. Y claro, la locomotora, si se queda parada, necesita menos carbón. Pero si hubiera seguido la marcha, yo no quiero ni pensar lo que hubiera podido pasar aquí, ¿no? Nosotros pedimos, porque ya una de las cosas que ha pasado aquí es que se ha hablado mucho, pero digamos que se ha escrito poco, por concretar, o sea, se ha concretado poco en las cosas, ¿no? Y hubo un momento que nosotros pedimos, pedir en el Congreso, pedir una explicación escrita en el Ministerio de Industria, y que nos digan algo por escrito, porque todas eran cosas de palabras, ¿no? La contestación que recibimos el otro día es la siguiente, y, en fin, es preocupante. Actualmente, la mejor estimación, por nosotros decimos 2 preguntas. Una, ¿cómo estaba la situación de esta subestación, mega subestación, y la red de transporte? ¿Qué es lo que hay, los proyectos reales que tenemos sobre la mesa en el Ayuntamiento de Castalla? Y 2, ¿qué posibilidades había de que otras operadoras de distribución pudieran entrar en la zona? A ver si había otras, ¿no? Porque yo tenía ofertas de otras operadoras que decían que podían eso acometerlo y financiarlo ellos sin cobrar a nadie. Bueno, pues vamos a preguntar. Preguntamos y la contestación es esta, ¿eh? Esto es del Congreso de los Diputados. Es del Congreso de los Diputados. Aquí dice lo siguiente: actualmente la mejor estimación para la puesta en servicio de la subestación Castalla de 220 kilovoltios y sus instalaciones asociadas es el 2017. Dentro de 4 años. 3 sin contamos que ya estamos dentro, ¿no? Vamos a ser optimistas, 3. Sí. No se dispone de los datos presupuestarios individualizados para cada una de las infraestructuras incluidas en la planificación actual. El horizonte que nos marcan es como muy optimista 2017. La red de transporte de electricidad es la única sometida a planificación vinculante del Gobierno. O sea, que es vinculante el Gobierno y está planificada, tiene que hacerlo el Gobierno. En cuanto a los requisitos para ejercer la actividad de distribución, que es la segunda pregunta, se encuentran recogidos en el artículo 17 del Real Decreto 1955 del 2000 y nos dice en particular, en el ámbito de las comunidades autónomas, corresponde a su órgano competente la autorización, en su caso, de los objetos que hayan de ejercer la actividad de distribución y que cumplan los requisitos establecidos. O sea, que depende de la Generalitat de Valencia, de la Dirección General de Energía, el decidir si aquí puede o no entrar otra operadora. Nosotros lo preguntamos porque precisamente en Biar teníamos una cooperativa y había Nesus que estaban dispuestos también a hacer la subestación, invertir ellos y cobrarlo vía coeficiente de inversión en los recibos, y eso era una buena solución porque cerrábamos de un carpetazo el problema del dinero, que era el problema importante, porque al final energía se tiene que venir, si la pagas viene, y si Red Española hace la red, el cable que viene desde allá hasta aquí, pues es suficiente. Y ya teníamos el problema resuelto, pero eso es lo que hay hasta ahora. ¿Eso qué significa para mí? Como estabas diciendo, se ha hablado mucho y eres pesimista, porque yo lo que sí que he visto en las pocas o muchas, no sé, reuniones de este tema que he tenido, que se habla mucho, se pide, todo el mundo pide, pero nadie orienta el camino para llegar a la solución. A mí se me ocurrió que me quedé perplejo después de tantos años, ahora cuando estaba en el ayuntamiento, que en este tema nadie se había planteado lo que todos nos planteamos en cualquier conflicto personal. Si yo me peleo contigo o discuto contigo porque no sabemos si la vaca es tuya o mía, pues lo que no es lógico es que yo me ponga en manos de tu abogado y lo que tu abogado me diga pues sea lo bueno. Oye, no, yo me buscaré el mío.
y tú te buscarás el tuyo y ya discutiremos si nos ponemos de acuerdo bien y si no el juez ya nos... Pues aquí no, aquí estamos siempre a lo que dice Iberdrola. Todos los políticos con los que yo he visto y he hablado, todos los que he visto, si hay otras actuaciones que seguro que la hará y que yo no conozco, no las conozco. Pero lo que yo conozco, nadie se ha planteado el que aquí hay un conflicto de intereses. Por un lado hay una empresa privada, que es Iberdrola, que como empresa privada, desde que sale el sol hasta que el día siguiente lo que mira es su cuenta de resultados, como es normal y es lo que debe hacer, eso es lógico, y tiene sus intereses. Y por otro lado hay una comunidad de vecinos, de habitantes, que es la Falla de Castalla, que tiene otros intereses. No es lógico que los intereses de la Falla de Castalla estén en manos de los técnicos de Iberdrola. Entonces yo propuse en una reunión de los alcaldes que buscáramos un gabinete de especialistas técnicos y legales y abogados que aconsejaran a los 4 ayuntamientos, que estudiaran el problema y que vieran. Por eso he empezado diciendo que más que hablar de la subestación, yo hablaría de los problemas energéticos de la falla, porque hoy, cuando en 2004, 2005, 2003 empezaron a haber problemas, lo que se pensaba era una cosa. Desde entonces hasta ahora han pasado muchas cosas. Y ahora se están replanteando las cosas más de... Ya no es lo mismo. Y a lo mejor, no lo sé, pero a lo mejor la situación no es exactamente una subestación. A lo mejor es otra, o a lo mejor es otra en otro sitio. Porque aquí, primera, se están haciendo políticas de ahorro energético importantes, y eso se está notando en la demanda. Y segunda, aquí hay centros de producción de energía, hay muchas plantas fotovoltaicas que están, y aquí en Castalla se ha presentado un proyecto inmenso de hacer una planta fotovoltaica que puede abastecer de electricidad a media provincia. Entonces, no es el mismo planteamiento que entonces. Y entonces yo propuse en aquella reunión que buscáramos un gabinete de especialistas que nos dijeran, primero, ¿cuál es el problema que tenemos? Que nos lo dijeran ellos, no Iberdrola, que nos lo dijeran ellos. ¿Cuál es el problema real técnico que tenemos? Que estudiaran cuál era la solución de las posibles que hubiera, que nos dijeran por ahí esta y esta y estas soluciones. Que nos estudiaran los costes de esas soluciones, que nos propusieran y que nos dijeran legalmente a quién corresponde hacer cada cosa. Y a quién corresponde pagar cada cosa, porque son todos importantes. Porque en definitiva no perdamos de vista que el problema de la energía es un problema que se solventa cuando el señor que necesita enchufar la plancha enchufa y tiene luz. El señor que tiene una fábrica necesita enchufar y que le funcione la máquina. Entonces, lo importante es cuando llega la luz al enchufe. Y lo importante es que cuando llega la luz al enchufe, el que la tenga que usar la pueda pagar. Porque si al final llega, pero llega a un precio que no se puede pagar, que es algo de lo que está ocurriendo, pues no hemos adelantado nada. Si yo me compro un coche pensando que ya vendrá la gasolina y cuando llega no puedo comprarla... Lo lamentable es que en este caso Iberdrola pues está frenando el crecimiento importante de una comarca. Y está frenándolo, ¿no? Y entonces pedimos que nos justificara, yo le he pedido a Iberdrola que nos justificara las soluciones técnicas, los costes, que nos justificara los costes y que nos justificara legalmente eso que pide, si corresponde o no legalmente. Pero nosotros eso no lo justifica. En ese camino de pedir... Héctor, todavía no has participado. Bueno, es que es enriquecedor, ¿no? Y realmente se cumple así, ¿no? Nosotros desde la patronal, como bien hemos dicho, llevamos muchos años reclamándolo, porque es que esto no es reclamar por reclamar. No. O sea, es que es necesario. Estamos hablando de ahora mismo muchos parados, y ¿quién va a absorber eso? La industria en nuestra comarca, por suerte, existe. Pues la industria es quien puede absorber la mayor parte. Si le estamos coartando el crecimiento, le estamos reavivando un poco los microcortes. Cada microcorte te rompe un motorcito de una máquina que te cuesta 5.000 euros. Y vamos añadiendo, porque vamos a recordar que la energía se paga. Que el 1 de octubre cambiaron el término de potencia, aumentó, y la factura eléctrica nos ha subido todos un 8%. Este año veremos cómo cambian los P6, que son los tramos tarifarios, y volverá a subir. O sea, se está pagando, o sea, no es una cosa que está dando de gratis. Oye, te voy a pedir por favor, como decía nuestra presidenta, es que es una necesidad, y creo que tenemos derecho a ella, ¿no? Y es un derecho. Nosotros cuando abordamos sí que hemos notado, y nosotros a veces hasta ahora sufríamos un poco la reivindicación desde el mundo empresarial. Nosotros hemos trasladado incluso hasta la COE, ¿vale? Pero nosotros creemos que esta es la vía que tiene que salir, porque es vía política. Sí. Esta es una vía política. Nosotros hasta ahora incluso nos habíamos sentido utilizado en campañas. Cuando vino Jaume Clos, era un momento electoral que realmente vino y nos prometió una subestación eléctrica. El ministro de Industria en ese momento, que después no salió.
Pero bueno, o sea, nos sentíamos en este paso que se ha dado último de aunar los 4 ayuntamientos es esencial. O sea, esto, independientemente quién gobierne, lo importante es causa común. Porque ya Iberdrola es tan fuerte, decía alguien de la Comisión Nacional de Energía, que es un monopolio natural. ¿Vale? Es por ley, es un monopolio natural. Se llama así, se define así. Se decía así. O sea, y decía que, claro, si encima cada uno vamos haciendo nuestra guerra, somos una comarca, somos industrial, pero realmente somos 40.000 habitantes. Para Madrid somos un punto. O sea, y nosotros, en la carta que le trasladamos al ministro, al señor Nadal, lo que hacemos es investigar 2 cosas. Primero, la falta de seguridad. Falta de seguridad en el suministro eléctrico. Si algún día empezamos todos a enchufar, habrá un apagón. Y entonces es cuando vendrán las reivindicaciones y las denuncias, porque se puede denunciar si hay un apagón. Y la otra que decíamos era que nosotros queremos energía no para especular. Les invitábamos a que vinieran y que vieran nuestra proyección. O sea, aquí no hay grandes urbanizaciones, no hay grandes especulaciones en terreno. O sea, estamos hablando de luz para polígonos industriales como el de la Bastada. O sea, imaginamos la barbaridad. ¿no? Nosotros sí que es cierto eso, que hay una cierta mentalidad en Madrid de que somos en toda la provincia de Alicante especuladores urbanísticos. Exactamente, y no es verdad. Sí, porque nosotros, por lo que tú has dicho de los 4 de la unión, comentarte, porque en ese tiempo yo estuve ahí, y la verdad, tienen que ir unidos los políticos. Como no haya unión de políticos, al final no se consigue nada, porque mira, primero fuimos él y yo, pero estando ahora el gobierno que hay ahora, fuimos los 4 al ministerio, y el ministerio te dice que sí, que la subestación está planificada, pero está planificada aérea, no está planificada subterránea, y no hay dinero suficiente para hacer esa subestación. Entonces eso es muy triste cuando estás allí y te dice que prácticamente a lo que es la Folla de Castalla no nos hace falta tanto de urgencia esa subestación, porque lo que más se utiliza, y lo estamos viendo el día a día, es la especulación. Y ellos se piensan que no es. Les hemos dicho que hay polígonos nuevos. ¿Han visitado la comarca? Pues supongo que sí. Como claro. Por ejemplo fue el caso del ministro que estuvo aquí, ¿no? Sí, solo entonces Google, lo está viendo. Solo planeando con el Google lo exacto. Podían ver. Sí, no. La cantidad de suelo industrial que hay aquí. Y saben los polígonos que tiene abiertos Castalla, los polígonos que tiene abiertos IBI, los polígonos que tiene abierto Tibi, ONIL. Pero dicen que todo eso para ellos es especular. Porque una cosa es la falta directamente de las empresas. Y dice que a las empresas que hoy por hoy están montadas no les hacía falta. Y pedir 800.000 euros a una empresa como no es yo, especular. sí, precisamente, Maite, sí. Yo quería, de verdad, el argumento, me parece de verdad un argumento muy poco consistente, claro, de que te digan que no se puede hacer la subestación porque no hay presupuesto para hacerla. Pero vamos a ver. Señores, y ustedes, cuando construyen la subestación, la tienen más que pagada. Por supuesto. Pero más que pagada, aparte de lo que luego vayan a cobrar por el suministro eléctrico. Estamos hablando nada más de la construcción. Porque, como estás diciendo tú, es decir, pidiendo esas cantidades astronómicas por las acometidas, oye, con 4 o 5 empresas que le estén pidiendo esas barbaridades, ya tienes pagada la subestación. O sea, no me vale como argumento. Claro que no vale. Porque vamos a ver, mira, yo tengo una empresa, yo soy empresaria, tengo una empresa, ¿vale? Y yo, si hago una inversión, lo que no hago es cobrarle a mis clientes la inversión que yo haya hecho. Eso por un lado. O sea, yo hago una inversión para poder vender. Iberdrola, como has dicho, Tortosa, es una empresa privada, exactamente igual como puedas ser la mía o como cualquiera de vosotros si algunos la tenéis. Entonces, lo que no se puede es decir, chuchu, un momento, yo construyo, pero cuando ya me hayáis pagado la subestación por 4 o 5 veces. No, hombre, no. Tú construye, que tu obligación es suministrar y garantizar ya no la cantidad, sino también la calidad del suministro eléctrico, que para eso te lo estoy pagando. Lo que pasa es que por eso decía yo al principio, subestación y carencia energética son cosas diferentes, aunque parezcan lo mismo. No. Que aquí hay una apreciación que yo creo que es un error generalizado, el pensar que el problema del suministro energético es la subestación que hay proyectada y que no tiene dinero.
No es así. La subestación que hay proyectada, de hecho son dos proyectos diferentes, uno el de la subestación con un presupuesto de 9 millones de euros y otro la red de transporte desde la red de alta tensión hasta ahí, la red de tubería de suministro, ¿no? Sí. Que es más cara, que son más de 9 millones de euros. Lo que no tiene dinero, porque la subestación sí que tenía asignado el presupuesto y se podía haber empezado a construir, pero claro, lo que no presupuestaron, lo que quitaron la consignación presupuestaria es de la red que viene esta subestación. Pero eso es una infraestructura que, repito, es de red española, que a nosotros nos afecta, por supuesto, pero no tanto como pensamos. Lo que pasa es que Iberdrola, aprovechando que el río, que Suerga pasa por Valladolid, sí, por Valladolid. Sí. Digamos, lo que hizo fue, bueno, ya que se hace esto, nosotros nos colgamos de ahí y nos sale más barato, pienso yo, o algo así. Es una estrategia de Iberdrola, porque Iberdrola podía prescindir de eso, pues digo que hay otras soluciones técnicas para poder solventar el problema energético. Entonces, si nos empeñamos en exigirle al Ministerio que esa red la haga, sea como sea, a lo mejor estamos equivocándonos, porque estamos pidiendo algo que a lo mejor es imposible. Ya nos han dicho que hasta el 2007 no lo piensan. 2017 no lo piensan. O sea, yo estoy lo pensarán. Yo estoy convencido que llegará el 17 y dirán, bueno, como esto ha cambiado tanto y tal, pues esto, que no era para ahí, que era para la Vega Baja, que era para Alicante, que era para no sé qué, pues ya hemos pensado que como han cambiado las políticas de consumo y ahora se consume menos, pues esto no se va a hacer. Si eso pasara, a mí no me extrañaría tanto. Y nosotros seguiríamos teniendo el mismo problema y tendríamos que solventarlo de otra manera. Por eso digo que es muy importante que ese contrato a unos técnicos especialistas contratados por los 4 ayuntamientos se haga, porque eso es fundamental para saber, para que nosotros, los habitantes de la falla de Castalla, sepamos, con técnicos nuestros pagados por nosotros, cuál es el problema real y cuáles son las soluciones posibles. Y yo cuando estuve buscando esos gabinetes, pues yo sí que los busqué y de hecho tengo unos presupuestos ya, me pasó una cosa, que por eso no voy a decir el nombre del gabinete, porque de los 2 primeros que buscamos, nos pasamos 5 o 6 meses esperando que nos contestaran y bueno, ¿qué pasa? Que no nos dicen, y al final uno sí que se sinceró conmigo y me dice, mira, los de aquí trabajamos, y no un día 2, con Iberdrola. Nos encargan proyectos, nos encargan cosas. Nosotros no nos podemos comprometer a meternos en un camino que a lo mejor nos compromete nuestra facturación. Y eso nos lo dijo así de sinceramente, y digo, bueno, pues lo entiendo. Entonces me he tenido que ir muy lejos a buscar ese gabinete. Y el que he encontrado, estoy casi convencido que es muy independiente, muy seguro y muy fiable. Pero hay que buscar por ahí, hay que buscar fuera. Y hay que encontrarlo y hay que contratarlos. Porque eso nos daría, y a mí me dijeron estos del gabinete que encontré, al final, que sí que estuvieron viendo la zona y nos pasaron un presupuesto que son 60 o 70 mil euros, tampoco es una barbaridad lo que piden, dependiendo de las facilidades de información que les dé Iberdrola o los ministerios de aquí, para la información de las instalaciones actuales. Pero esto nos dijeron, solo con controlar, lo que tú has dicho antes, solo con controlar en la calidad del servicio que legalmente están obligados a hacer, seguramente solucionamos el problema. Solo con eso. Sí. Solo con eso. ¿Estáis de acuerdo con lo que yo estoy con lo que dice Tortosa, de que sería conveniente en los 4 ayuntamientos poder contratar un gabinete para que no sea Iberdrola el que tenga la última palabra? Claro, pero es que tendrá la última o la penúltima, pero que nosotros tengamos la nuestra. Exacto. Yo, como antes he dicho que en este último tramo hemos visto que había unión, también, a ver, por un lado está muy bien la unión, pero yo creo que a nosotros siempre nos gusta hacer la crítica constructiva, ¿vale? Pero ya sabemos el tema, pues intentamos sumar y aportar. Y yo creo que nos falta planificación. O sea, planificación. O sea, está muy bien, ya nos hemos juntado, hemos ido al ministerio, hemos hecho, pero no hay una estrategia. ¿Qué vamos a hacer? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Y dentro de esa estrategia habrá una consultora externa. Muy bien, pero hay que sentarse los 4 y junto con los empresarios, junto con quien pueda sumar, ¿no? Nosotros nos hemos ofrecido por activa y por pasiva, pero con una estrategia clara y definida. Hasta dónde queremos llegar y no se ha trabajado. O sea, vamos dando bandazos, vamos dando puntadas. Ahora, hoy hablamos de esto,
hasta 3 meses no volvemos a hablar, que hoy me toca, hasta que salta una empresa que dice que se va, y entonces nos acordamos, y entonces no hay una estrategia a lo largo del tiempo. No hemos dicho, y dentro de esa estrategia pues deben de haber las vías que salgan, la subestación, las otras, unas plantas fotovoltaicas, pero recordemos que se tienen que volcar a la red eléctrica y esta red eléctrica no puede aguantar, o sea, necesitamos la subestación de todas formas, aunque sea para coger las placas solares, o sea, no nos engañemos con esto. Pero esa estrategia no está. Esa estrategia no está. Y yo, como sumando, nosotros de la asociación empresarial, pues hay una cosa que a lo mejor le hemos dado mal el enfoque. A lo mejor hemos hablado siempre de subestación y nos falta hacerles ver a quien tenga que tomar la decisión lo que somos. O sea, a lo mejor la estrategia nuestra debe de ser hacerles ver lo que somos y lo que podemos ser, y que para ser eso necesitamos esto. Y en cambio estamos luchando por esto. Vamos a hacerles ver, vamos a darle la vuelta, o sea, vamos a hacerle ver que están hablando de reindustrialización, está hablando de comercio exterior, está hablando de nuevos mercados, de ser más competitivos. ¿Sabéis cuándo es el suministro eléctrico para una empresa hoy en día? Un 15% el o más. coste que tiene. O sea, estamos hablando de que la se energía... están traspasando sueldos a beneficios de Iberdrola. Estamos diciendo que la energía es una materia prima más de las industrias. Más de las industrias que existen aquí, que son transformadores de plástico y derivados. Metal, mecánico, plástico, como decimos nosotros. Donde la materia prima se ha convertido en el suministro eléctrico. Claro que hay tantas, están buscando los empresarios, pues claro que están buscando alternativas como que eficiencia energética, ahorro en consumo, maximizar los turnos y optimizarlos. O sea, claro, pues es que con esos costes, ¿qué vamos a hacer? Y yo creo que ahí primero hay que tener encarecer el producto. Claro. ¿Cómo vas a ser competitivo? ¿Cómo vas a ser competitivo? ¿Cómo voy a salir al exterior? O sea, se nos llena la boca de que hay que salir fuera, pero ya ¿cómo? Y entonces, si nosotros somos industriales, nos guste o no nos guste, es lo que somos, pues tendremos que apoyar y hacérselo ver, a lo mejor. Pero yo sigo diciendo que está muy bien que nos unamos, pero intentar no dar palos de ciego o quemarlos. Darle otro enfoque. Ahí tiene que haber una estrategia y un planteamiento en un tiempo. Sí, además exactamente, eso es lo que quería yo hacer hincapié. Con unos plazos, esto tiene que ir por ahí, con esa asesoría como vosotros queráis, porque yo vuelvo a la intervención de antes de Héctor. Es importantísima la unión del empresario con el político. No, y los políticos entre vosotros, quiero decir. O sea, es que... Indistintamente del partido político que gobierna en ese momento. Lo que evidentemente... La única que había del partido contrario era yo y la verdad. Y fui yo la que empecé, dije que teníamos que ir todos y se hizo. Escucha, todos somos personas y no hay que mirar ni por la política ni por nada. Tenemos que hacer... Exactamente, porque a fin de cuentas... Y por la gente que viva en condiciones. Claro. Y que al día de mañana ya no es nada, sino es que empresas que están aquí, que las podamos mantener y que den su fruto. Es que esa es la verdadera política, ¿eh? Hombre, naturalmente. Esa es la verdadera política, la buena. Una cuestión practiquísima, por ejemplo. Bueno, sabéis que en IBI, pues ahora mismo, afortunadamente, porque hubo unos años en que es verdad, las actuaciones que hizo el SEPES en cuanto a terreno industrial, bueno, sabéis que había más solicitudes de parcelas que parcelas mismas a urbanizar. Entonces, oye, genial, porque en aquellos momentos, además fue un crecimiento enorme en IBI y tal. Ahora mismo nos encontramos con que tenemos una falta importante de suelo industrial. Pero por otro lado, nosotros mismos nos planteamos y decimos, bueno, vale, vamos a seguir haciendo presión porque necesitamos ese suelo industrial. Pero por otro lado dices, espera, ¿la presión hasta dónde? Porque si luego vamos a tener unos terrenos magníficos, se van a ampliar los polígonos que tenemos, pero no se van a poder dotar de las necesidades de las empresas que se vayan a instalar ahí, oye, pues igual, ¿para qué seguimos presionando? Entonces, claro, esto es al final es una pescadilla que se come la cola. Claro. De lo que acabas de decir, que es verdad, que tiene que tener una estrategia, y está claro, nosotros empezamos con las primeras reuniones, claro, tampoco un ayuntamiento puede hacer la estrategia y tratar de imponerse a los demás porque no es operativo y no es lógico. Nosotros hicimos las primeras reuniones con el ayuntamiento y lo que se propuso es eso, vamos a seguir con estas reuniones para elaborar
un perfil entre todos, un camino a seguir entre todos. Lo único que se concretó fue el pedir esa consultoría externa. Y yo que yo sepa, el único que tiene un resultado, no sé si los demás no me han dicho nada, si lo tienen o no lo tienen, ¿no? Pero yo le daría la vuelta a algo que habéis dicho, que has dicho tú y que tienes razón, que parece que a veces los políticos los utilizan a los empresarios, y más cuando llega la campaña, pues, la foto con el empresario, la foto, es así, ¿no? Es así. Yo que soy un político atípico, y esas cosas no me las creo. No soy político de vocación, pero técnico de corazón. Y eso lo he visto muchas veces y no estoy de acuerdo. Le daría la vuelta y os haría un llamamiento a los empresarios para que utilizaran a los políticos, porque también se puede hacer. Sí. Si la calle se pone en pie de guerra y los empresarios se ponen en pie de guerra, utilizan a los políticos. Y es lo que se debe hacer, porque los políticos tienen que estar al servicio de la ciudadanía. Ciudadanía empresaria, ciudadanía trabajadora o ciudadanía joven, es igual. Y ahí hay que trabajar. Ahí hay que trabajar para que los empresarios empujen a los 4 alcaldes, juntaros, prepararos, trabajaros, sin mirarse el ombligo. Porque muchas veces la política mala es que el político solo se preocupa de adornarse su propio ombligo y los demás que se arreglen. Y eso no es así. Es un error, además. Es un error. Hace unos días, el nuevo alcalde de Ibi, Rafael Serralta, sí. También hacía un llamamiento, ¿no? Si no recuerdo mal, para lo de la subestación eléctrica, sí. No para la carencia de electricidad, como bien ha apuntado al principio. ¿Se ha puesto en contacto con la Asociación de Empresarios? Nosotros con Rafael, bueno, incluso antes de que saliera como alcalde, deciros que era miembro de la Junta Directiva de IBIA, por lo tanto, imaginaos el contacto tan estrecho que hemos mantenido con Rafael. Luego, además, él tenía la Concejalía de Industria, por lo tanto estábamos en continuo contacto, exactamente igual que con la actual concejala de Industria, que es Gloria Linares. En IBI esto es algo que el tema de la subestación es algo que lo tenemos, yo creo que ya grabado, más que grabado, pirograbado, ya es una cosa, porque es cierto, es decir, exactamente igual que por parte de empresas nos llegan a la asociación quejas de microcortes, etcétera, etcétera, y estoy segura de que al ayuntamiento le están llegando exactamente igual y de la misma manera. Por lo tanto, yo estoy convencida de que el ayuntamiento, y concretamente ahora el nuevo alcalde, que lo ha vivido, porque lo ha vivido a pie de calle, estoy segura de que estará dispuesto a cooperar todo lo que él ha sido el que ha venido a las reuniones. Él ha sido uno de las reuniones Maite que no fue, fue siempre Rafael. Rafa Serralta ha sido uno de los que siempre ha estado en todas las reuniones que hemos hecho. Yo sé, que está muy preocupado por este tema. Y además se sabía que estaba muy empapado, porque aparte de eso siempre nosotros, Castalla y Onil somos los que más cercanos estábamos y sabíamos los convenios que se estaban pidiendo, y Rafa era uno de los que siempre ha dicho los convenios que se han pedido a empresas de IBI, y habían 2 o 3 convenios que eran y uno que dijo era de 800.000 euros. Sí, auténtica. Bueno, lo último es, yo la cantidad exacta no lo sé, también es verdad que la rumorología es lo que es, pero hace muy poquito creo que le ha pedido Iberdrola un aval al ayuntamiento de Ibi por una auténtica barbaridad, y no quiero decir una cifra en concreta para no equivocarme, pero sé que es una auténtica... Vamos, sin embargo, aunque forme parte de la rumorología, porque yo a ciencia cierta no lo sé, me lo creo porque sí sé de empresarios y empresas concretas a las que les han pedido esas barbaridades, incluso más. Claro, a partir de aquí te planteas y un poco lo que está diciendo Héctor, o es que no hemos enviado bien el mensaje a donde lo teníamos que enviar, o es que de verdad seguimos siendo los grandes desconocidos, y la verdad es que es una pena, sobre todo con el potencial que tenemos en la comarca, es una auténtica pena. Yo hablaba hace unos momentitos, a micrófono cerrado, que escuchaba unas palabras de José Antonio Moltó, el presidente de la Asociación de Jugueteros, en la cual se refería, o es la impresión que a mí me dio, el querer hacer regresar a esas empresas de China, ¿no? Que en su momento desgraciadamente se fueron, hacerles llegar otra vez a la comarca. Entonces me parece que esto es un obstáculo tremendo, ¿no? Totalmente. No solamente hablamos del juguete, sino de más industria, ¿no? De cualquier tejido industrial. Esto no es suficiente fuerza en Madrid, en Iberdrola, como para darse cuenta que realmente es una necesidad.
Pero yo me pregunto, ¿en Madrid sabe que somos industriales? Se Me sabe, imagino que el Valle del Juguete, Héctor, en su sí que momento, se sabe. yo creo Además, que sí se lo sabe. ¿Saben? Sí. Pero es lo Que no primero- solamente estamos para la campaña Un Juguete, una pero es que ilusión. os sorprenderíais de los mismos habitantes de esta comarca que no sabemos ni lo que hacemos. O sea, nosotros Tenemos mucha industria. o sea, de todo, tenemos una afortunadamente. nosotros Tenemos mucha variedad de industria. pero realmente hemos sabido trasladarlo. Mira, nosotros hemos hecho un estudio que dentro de un vehículo, de un coche, un utilitario, da igual de la gama, desde alta a la baja, casi 50 piezas se hacen aquí. en la comarca. De cualquier coche. ¿Alguien piensa que nosotros, la lástima es que no fabricamos coches, pero nos falta eso? Y eso realmente ni nosotros mismos nos creemos. Cuando visitas las industrias o las empresas, te sorprendes la cantidad de productos que se hacen que se usan en la vida cotidiana. Seguro que en esta sala hay lo menos 15 productos que están hechos aquí. Imaginaros el potencial que hay. Y Madrid decís, sí, nos conocen como industriales. Nosotros hemos tenido que, no voy a decir rectificar a un político porque está mal dicho. No, está mal dicho, Pero- pero... pues no, dilo porque Reinformar, que queda más. de lo que de las capacidades productivas que existen aquí. O sea, para que os hagáis nosotros Y creativas. Sí, hicimos Y creativas. hay un estudio por que dice que supuestísimo. nosotros hablábamos de IBI porque lo centramos muy al detalle, si lo extendemos a la comarca sería más grande, de que IBI es el cuarto pueblo industrial de la provincia de Alicante, el 14 de la Comunidad Valenciana, y IBI estamos hablando de 23.000 habitantes. O sea, a nivel industrial somos el cuarto de Alicante, por detrás de Alicante y Elche, y creo que Novelda, por el tema del mármol, porque es mucho volumen, y el 14 de la Comunidad Valenciana. O sea, imaginemos. Es muy importante. O sea, Mira, esto yo lo he dicho muchas veces, pero me siento orgullosa de repetirlo porque me siento muy orgullosa de las empresas de mi comarca. Sabéis que Economía 3 edita todos los años un ranking de las 1000 mejores empresas de la Comunidad Valenciana, a nivel de toda la comunidad. Bueno, pues en esas 1000, en el último ranking, creo, 16 de esas empresas, de las mejores empresas de la Comunidad Valenciana, las tenemos ubicadas en la Folla de Castalla. Yo creo que todos esos datos no llegan realmente donde tienen que llegar, ¿vale? IBI, por ejemplo, creo que es el octavo municipio de patentar, ¿cómo se llama? modelos de utilidad. Modelos de utilidad. De España, ¿eh? De España, que tiene 8.000 y pico, ¿cuántos municipios? 8.110. Mira, 8.110 municipios. Oye, ser el octavo ya es para... Es mucho. Claro, todo eso yo estoy convencida cuando se habla, cuando tú sales de aquí, sales de estas montañas, que es lo que hay, lo que forma la Folla de Castalla, ¿vale? La gente no lo sabe. Pero os lo digo de verdad, a mí me pasa incluso en Alicante, que es la capital, que la tenemos a 30 kilómetros. Pero es que si te vas ya a ámbitos de Generalitat, es una pena que los propios políticos sean tan desconocedores del territorio que ellos mismos están administrando. Porque IBI o IBI la Folla de Castalla es el juguete. Pues no, hoy la realidad no es solo el juguete más a más, pero no es solo el juguete. Entonces, Gijona es turrón y Alcoy es textil y Elda y Elche es calzado. Y la realidad es que la parte industrial, la parte industrial de la provincia de Alicante es mucho más grande que eso y mucho más importante que eso. Y yo creo que eso es lo que no estamos sabiendo transmitir. Alicante, lo has dicho tú antes, Maite, Alicante suena en Madrid y en los ministerios y es, pues eso, la provincia de la especulación, del turismo masivo, de la construcción desproporcionada. No, oye, un momento. Que hay otro tejido industrial y sí, pero nos meten a todos en el mismo tenemos saco. muchas más cosas, pero ¿no? nos meten a todos en el mismo Y bote. claro, y por eso precisamente los industriales frente al turismo y ojalá el turismo siga creciendo y vaya cada vez más, pero sí que en eso los industriales de la provincia de Alicante desgraciadamente nos sentimos francamente Como de segunda. y es un poco así. Y no Y es sin así. embargo, pues claro, yo, hombre, a nivel nacional, pues el único dato que os podría dar es el que acaba de
el que acabamos de dar. Pero a nivel de la Comunidad Valenciana hay muchísimos datos que demuestran realmente la capacidad industrial que tenemos en la comarca. Entonces, claro, si eso en el Ministerio nos han enterado, pues oye, se lo tendremos que ir a dar comido, mascado y no sé, y en un batido. Es que ya no sabría cómo, ¿no? Pero sí que eso está demostrando un gran desconocimiento de la zona. Pero desgraciadamente, claro. Pues si es así, habrá que reivindicarlo y a lo mejor, por lo que ha dicho Héctor, a lo mejor hay que buscar otra vía, otro enfoque para ver, para a lo mejor pues que se den cuenta pues del tejido industrial que tenemos aquí. De todas maneras, me gusta oírte hablar de comarca, porque una de las ideas que yo he tenido desde hace tiempo siempre, yo recuerdo cuando se hizo la depuradora Onil Castalla, que yo estaba de arquitecto municipal en Onil, y lo que forzamos para hacerlo, y al final IBI no se incorporó por el problema de vertidos que tenía IBI, por los metales y tal igual, pero se consiguió por lo menos que una cosa, un equipamiento tan importante como una depuradora se hiciera entre dos pueblos, que parecía imposible, ¿no? Han pasado de eso 30 y no sé cuántos años, casi 40. Entonces, el que empecemos a pensar ya de verdad en que esto es una comarca y superemos un poco, sin renunciar a lo que somos, porque no es necesario ni muchísimo menos a que cada uno es de su pueblo y quiere su pueblo como es normal, pero en pensar que hay una realidad por encima que también es verdad, que es la comarca. Y pensar en comarca creo que es muy importante para solucionar los problemas de futuro, porque si no, lo vamos a tener difícil. Si hubiera pensado más en comarca, pues habría servicios mejores, de más calidad y mejor aprovechados. Y no a lo mejor 4 servicios que son de tercera división, porque no hemos sido capaces de los 4 pueblos hacer uno bueno para todos. A mí hay un eslogan que me gusta mucho y es que todos unidos hacemos comarca. No, es como debe de ser. Es como debe de ser. Esa es una idea que hay que defender. Yo creo que hay que potenciar. No pensar en IBI, Castalla, Onil, Tibi. Es que yo creo que eso es... vamos, yo quiero ser optimista en ese aspecto y pienso que es una mentalidad que está cambiando, afortunadamente está cambiando. Claro, yo no lo concibo de otra manera. Nosotros desde la Asociación de Empresarios en IBI, en concreto en la de IBI, intentamos vender que cualquier persona que llegue con una idea a IBI es capaz de, desde el diseño hasta la puesta en la puerta de tu casa, todo lo puedes hacer en IBI. Pero es que desde que hemos asumido la presidencia de la UCEF, estamos haciendo exactamente lo mismo con la comarca. Porque es que es una tontería. Es que Castalla está, señores, está a 8 kilómetros de IBI. Es que Onil está... Claro, esto... Estamos unidos todos. Claro, si esto lo trasladáramos a una gran ciudad, yo estoy convencida que muchos de los productos que se puedan fabricar en esa ciudad, el que hace las pegatinas resulta que está a 20 kilómetros de... Está más lejos que nosotros. Entre nosotros. Sí. Entonces, eso es lo que nosotros... eso, al final, esa unión tiene que ser política, tiene que empezar por los políticos. Vale, pues nosotros podremos creer que de hecho pero hay que plantearlo como tal y empujarlo y sacarlo adelante. No se puede trabajar sin los políticos, esa es la pura verdad. Sobre todo porque ese sentimiento de comarca que siempre se habla, o de segregación, ¿no? A nivel empresarial es que no existe. No existe. Se trabaja, mi cliente y mi proveedor, me da igual donde esté, si está más cerca me ahorro costes logísticos, ¿no? Y cuando hablamos de comarca está muy bien hablar, está muy bien decir, pero lo importante es hacer, ¿no? Y creo que ahora tenemos esto de la subestación, por ejemplo, UCEF, a lo que se concibe la Unión Comarcal de Empresarios de la Folla, en el micro cerrado hablábamos de ello, una de las acciones fundamentales y que nos une a todos los empresarios de las localidades es esto. Es precisamente esto. Porque, como veis, nosotros nunca hemos hablado de que hay una subestación en IBI. Está en IBI porque en su momento pues alguien dijo aquí, pero esa da suministro eléctrico a toda la comarca. O sea, es igual que ahora es en Castalla, nos da igual, es que la pongan. Que la pongan. Es una infraestructura comarcal. Eso es. Exactamente. Y yo creo que exactamente. Y yo creo que hay que demostrarlo, ¿no? O sea, hablar, pero ahora lo tenemos encima de la mesa. Es un tema transversal puro y duro, que afecta desde el pequeño al grande, desde el empresario al usuario de casa. Afecta a todos.
Vamos a ver si somos capaces. Tenemos un reto encima de la mesa. Bueno, tenemos. Hace 10 años que lo tenemos, exactamente. O sea, yo creo que se han dado pasos, algún paso más avanzado que otro, pero la sensación que nosotros tenemos es que se ha parado. Y nosotros desde aquí nos hemos brindado. O sea, nosotros hemos hecho, ya lo he dicho, hemos ido hasta nuestros estamentos más arriba, donde tal, pero nos encontramos que esto al final son decisiones políticas. O sea, la única que va a hacer ceder a una empresa como Iberdrola o como Gas Natural en tema de suministro de gas es el nivel político el más. Y hay que desatascar esto que estaba casi aprobado en red eléctrica. Y desatascar ese tema de soterrar y buscar alternativas y verlo. Pero realmente o estamos unidos o creamos el sentimiento de comarca y lo hacemos bien planificado o no. Nosotros encantados de participar. Nosotros nos hemos cansado de hablar esto y no nos vamos a cansar de hablar, porque es que creo que cuando nos ve la gente ya creo que nos huye, porque dice, ya vienen los de la subestación. Con los de la subestación, sí. Pero vamos a hacerlo hasta que salga, ¿no? Y realmente... Y después vamos a pensarlo. Sí, me ha gustado. Vamos a hacerlos hasta que salga. Sí, y después otra cosa. Estamos hablando de la subestación. La subestación no se hace en 2 días, ¿eh? No. Estamos hablando de 4 o 6 años para hacer una subestación. Si dedicamos ya... Pero para conseguir que se haga, para hacerla en 2 o 3 meses se hace técnicamente. Claro. Sí, ya. Es que tú antes que además te agradezco muchísimo el dato, y cuando has sacado la carta y has dicho el 2017, claro, yo automáticamente mi cabeza empieza a funcionar y digo, bueno... Es una fotocopia, ¿se la quieres? Ya, no. Pues mira, sí, no te digo que no, sí que te lo agradezco. Claro, yo empezaba a funcionar y digo, bueno... En el 2017, suponiendo que lo aprueben, ahora vamos a comenzar. Claro. Es el empezar de... ¿A qué año nos vamos entonces? Si uno reflexiona un poco en el tema y aquilatas un poco las magnitudes, esa subestación y esa red de atraída es algo muy superior a la comarca. Entonces, si piensas en eso, dices, bueno, ¿qué va a pasar con eso que realmente pasa por aquí porque tenía que pasar? Podía no haber pasado por aquí, pero pasa por aquí y se va a otro sitio. O sea, es algo mucho mayor que la comarca. Si el planteamiento que llevó a proyectar eso cambia, porque en todo ese ámbito donde tenía eso que producir sus efectos, ha cambiado la demanda y eso está pasando, ¿qué va a pasar? A lo mejor se lo plantean de otra manera. A lo mejor cuando hagan la nueva planificación nacional dicen, bueno, esta red y esta subestación iba a abastecer o iba a solucionar problemas desde Benidorm hasta Torrevieja. Y desde Benidorm a Torrevieja los problemas han cambiado. Y ya no son los mismos. Exacto. A lo mejor dicen, bueno, pues ya no hace falta esto. Y lo que pasa en el 17 es que se anula por completo. Esperemos que no. Nosotros seguiremos teniendo el mismo problema. Sí, esperemos que y eso hay que abordarlo ya. Claro. Que abordarlo ya. Bueno, pues se nos está terminando el tiempo, desgraciadamente. Este es un tema que da para mucho también. Y yo lo único que digo es que ha sido un placer teneros en la mesa, a Soledad Gutiérrez como presidenta de IBIAE y a Héctor Torrente como director. Y pues nada, que todos unidos, que hagamos comarca, no nos individualicemos, que son necesarios los políticos, que ahí los tenemos, que los utilicemos como ellos nos utilizan a nosotros en época de campaña, ¿es así o no? Desde luego a estos dos... Vamos a utilizarles porque es por la comarca, por el bien y por el futuro, por las nuevas generaciones que nos preceden a nosotros. Que toda la comarca sea lo que fue en sus años y que no se le diga a ningún empresario que quiera invertir en nuestra comarca no por el hecho de no tener suministro eléctrico. Eso es lamentable, desgraciadamente, muy lamentable, y más en la época que estamos viviendo. Eso es, vamos... para, como diría un compañero mío, para mear y no echar gota. Me van a perdonar la expresión. Pues nada, ha sido un placer, Soledad, Héctor, Paco Tortosa, esperemos verle también por aquí las veces que usted quiera, y Maite, como siempre, es un placer tenerte en nuestra mesa. Gracias a todos ustedes por habernos tenido este ratito en su casa, y nada, esperemos que podamos juntarnos dentro de poco, no en el 2017, sino dentro de poco, y digamos que por lo menos hay una vía abierta. Muchísimas gracias a todos y muy buenas noches. Gracias a vosotros. Gracias.